En el primer ejercicio de listas tenemos una lista con 4 nombres y nos piden en primer lugar que indiquemos en qué lugar está Roberto y en segundo lugar que contemos cuántos son iterando. Eh, para ambas cosas vamos a hacer lo mismo, vamos a iterar. Como una lista es como toda colección en Python, es un elemento iterable, no necesitamos hacer un for de un rango del tamaño de la lista, sino que directamente podemos iterar sobre la lista. Por eso hacemos este for L in lista. Creamos una variable que es el lugar y que lo inicializamos en 1, pensando en que la primera posición es 1 y no 0, digamos. Diferenciamos el concepto de lugar en el que está una persona, Ana está en el primero, y el índice que comienza de 0. Y por otro lado, esta variable CNT, que es la cantidad de elementos en la lista. Por lo tanto, lo que vamos a hacer con esta, aprovechando la iteración, es vamos a resolver los puntos A y B. Recorremos la lista y preguntamos si L es igual a Roberto y en caso de que sea igual a Roberto imprimimos el lugar que vamos haciéndolo crecer uno a uno. Y simultáneamente, independientemente de cómo se llame la persona, en cada iteración vamos incrementando el contador. Entonces ejecutamos el primero, el segundo y el resultado es que Roberto está en el lugar 3 y hay 4 nombres en la lista. Después nos pide que agreguemos 2 nombres al final y quitemos el penúltimo. Eh, Agregamos con append a la lista el, el nombre Susana, después agregamos Jorge y imprimimos la lista, ponemos lista directamente sin poner print lista, no hace falta. Entonces aparecen estos 2 nombres agregados. Y para quitarlo, lo que vamos a hacer, en vez de ir directamente a Susana, pensando en algo más genérico, cómo haríamos para quitar un penúltimo nombre, vamos a usar pop, que el pop quita el elemento según el índice. Si quisiéramos quitar el último elemento, tendríamos que hacer pop de lista, de len de lista, o sea, de la longitud de la lista, menos 1, pensando que la lista comienza en 0. Por lo tanto, teníamos que quitar len de lista menos 1 y como nos piden el penúltimo, hacemos len de lista menos 2. Y el que quitó es Susana, que era efectivamente el nombre que queríamos quitar. El ejercicio 2 nos pide que con los nombres de problema 1 agreguemos en primer lugar la edad a cada uno de los originales. Después imprimamos los nombres de aquellos que tienen una edad mayor que 20 y finalmente las edades de aquellos cuyos nombres tienen más de 4 caracteres. En el punto A agregamos las edades simplemente. En el punto B tenemos que imprimir los nombres de aquellos que tienen edad mayor que 20. Entonces recorremos la lista con la variable L para cada elemento de la lista. O sea, L ahora lo que va a contener es la sublista. En primer lugar, Ana 27. En segundo lugar, L va a ser Luis 38, etc. Pero lo que nosotros tenemos que controlar es solamente la edad. Por lo tanto, a esa sublista controlamos si LD1, o sea, el segundo elemento, es mayor que 20.
Ejecutamos y los mayores que 20 son Ana y Luis. Y en tercer lugar, nos pide que imprimamos la lista de los nombres que tienen más, imprimamos las edades de aquellos cuyos nombres tienen más de 4 caracteres. O sea, controlamos la cantidad de caracteres del nombre, L de 0, len de L de 0 mayor que 4, y para esos casos imprimimos, bueno, básicamente la edad, esta última parte es lo que nos interesa, L de 1. Ejecutamos y los que tienen más de 4 caracteres son Roberto y Daniela, que tienen 15 y 12 años respectivamente. El ejercicio 3 nos da una lista numérica y nos pide que eliminemos los mayores a 10. Y nos pide que verifiquemos y veamos qué es lo que ocurre. En realidad, esto es porque hay una pequeña trampa, por llamarlo de alguna manera. Eh, Lista C es igual a la lista de números y recorremos con la variable L, la lista C, y preguntamos si el número que contiene L es mayor que 10. Y en ese caso, removemos ese número, o sea L, de la lista C. Ejecutamos y vemos que quitó algunos números, pero hay otros que quedan. Particularmente está quedando 23, que no debiera estar ahí, porque teóricamente sacó todos los elementos que son mayores a 10. Y el problema es que tenemos que tener mucho cuidado cuando quitamos un elemento de la lista que estamos iterando, porque el iterador for mantiene el índice, el indexado de la lista. Por lo tanto, al quitar el elemento 34, que es el elemento número 7, el siguiente va a ser el 23. Pero al quitarlo en términos reales, salta al siguiente, que es el nuevo octavo elemento. Y el nuevo octavo elemento no va a ser 23 como era antes al remover el 34, sino que va a ser el número 9. Por lo tanto, al 23 lo salteó. Más adelante vamos a ver cómo debiéramos hacer para recorrer una lista de la cual tenemos que quitar elementos. No puede ser con un for y un remove dentro del for.